Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Vamos en el podcast de hoy a continuar analizando temas relacionados con la historia del Islam y también aspectos conectados con la cultura y con la religión. Hemos estado conversando anteriormente sobre el texto del Corán, hablamos sobre las diferentes revelaciones de cómo se estructuraron y cómo se atribuyen ciertas revelaciones del Corán que fueron recibidas en la Meca, Medina, pero también hemos visto sobre la desorganización que hay en el texto del Corán. En el Corán no hay un orden como tal, sino que encontramos diferentes pasajes que están, digamos que estructurados en diferentes orden, por supuesto, editados después de la muerte del profeta del Islam. Y hoy vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que encontramos en el Corán y lo que encontramos también en las escrituras de los judíos, en la Torá, en el Tanaj, y lo que encontramos en el Nuevo Testamento, las escrituras de los cristianos. Y es más que claro que una de las críticas que se le hace al texto del Corán es que pues no trae nada nuevo, sino que solamente está copiando historias que ya aparecían en el texto por ejemplo, del Génesis, de la Torá, y también pasajes de los textos de los cristianos. De hecho, el Corán, pues hay que decir que contiene o narra una serie de historias sobre diferentes personajes bíblicos comunes a ambas religiones monoteístas, como es el judaísmo y el cristianismo. Por ejemplo, en el Corán se hablan de personajes bíblicos como Adán y Eva, aunque en el caso de Eva su nombre no se menciona específicamente, pero sí se hace alusión a la primera pareja humana. En el Corán se nos habla de Noé, todos sabemos la historia de Noé, historia bíblica. El Corán también menciona personajes bíblicos como Abraham, Isaac, Ismael, Jacob, José, las tribus de Israel. Nos habla de personajes de profetas como Moisés, Aarón, Miriam, el rey Saúl, David, Salomón, Jonás, el profeta Elías. Nos habla de Job. Nos habla también, en el caso de los textos cristianos, de Juan el Bautista. Nos habla de Zacarías, de María, la madre de Jesús, y nos habla, por supuesto, de Jesús también. Por tanto, estamos viendo aquí una correlación en cuanto a los textos y las historias que se narran en el Corán, que también pues vienen o están en similitud con los textos de las otras religiones monoteístas. En el Corán también se mencionan narrativas, ya les decía que las encontramos en estos textos, pero hay que decir que algunas veces estas narrativas varían un poco y a veces pues encontramos, por supuesto, hay similitud, pero hay diferencias en cómo se cuenta la historia en el Corán a cómo se cuenta, por ejemplo, en la Biblia o cómo se cuenta en el Nuevo Testamento. De hecho, también en el Corán nos encontramos con mucho material que viene de la literatura de los rabinos, de material que viene o que ya había sido escrito en el Talmud, de material que está recogido en el Midrash, que son los textos con historias digamos que muchas veces legendarias o moralejas de los judíos, el Midrash. Y de estos textos encontramos que aparecen historias que el Corán ha puesto por escrito. O sea que primero las teníamos en el Talmud y en la literatura de los rabinos y en el Midrash, y luego el Corán incorpora historias de estos textos y lo incluye pues en el texto sagrado de los musulmanes. Ahora, ¿cuál es la reacción o cuál fue la reacción de los judíos y de los cristianos cuando se encuentran con este texto? Cuando aparece un nuevo profeta que dice que es enviado por Dios y presenta estas revelaciones. Y la reacción primaria de los judíos y de los cristianos fue, por supuesto, de negación. Negación, ¿por qué? Porque los judíos y cristianos decían que estas historias que se narran o que contaba el profeta del Islam, pues no eran correctas, porque no estaban de acuerdo con los textos de las escrituras de los judíos y cristianos. Y más bien lo vieron como digamos que un intento pobre de copiar o de imitar las historias que ya estaban reveladas en otras escrituras, pero que de hecho venían con errores y contradicciones, según la opinión de judíos y cristianos. Y por ello es que pues no se acepta
estos textos. Hasta el día de hoy en estas religiones no se acepta el texto del Corán. Y de hecho se le hicieron fuertes críticas en el momento en que va surgiendo el Islam. Y hasta el día de hoy siguen, por supuesto, las contradicciones y digamos que esta competencia entre estas tres religiones monoteístas. De hecho, encontramos en el mismo Corán, el Corán menciona en diferentes partes pasajes y acusaciones que se le hicieron por personas que no creían, de simplemente pues haber copiado otras escrituras o de no ser revelación de Dios. Por ejemplo, incluso el Corán desafía a aquellos que ponen en duda la revelación del profeta Muhammad a que traigan un texto similar, si es que están en duda. Y esto lo encontramos en la sura número 2, podemos incluso citarla para que tengamos una idea a lo que me refiero cuando el Corán dice: si lo que estamos diciendo no es cierto, pues vengan y produzcan un mensaje como este. La sura número 2, versículo 23 al 24 dice así: y si tenéis alguna duda sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo, o sea, Muhammad, venid vosotros con una sura igual, y si decís la verdad, llamad a esos testigos que tenéis en vez de Allah, en vez de Dios. Mas si no lo hacéis, que no lo haréis, temed al fuego cuyo combustible son los hombres y las piedras, preparado para los incrédulos. O sea, está diciendo, si no creen, pues vale, traigan un mensaje similar como este, pero que sepan que no lo van a traer. Ahora, como no lo van a hacer, pues teman, porque si entonces esto es una revelación verdadera, y aquellos que no creen, los incrédulos, lo que les espera es el castigo del fuego del infierno. Por tanto, estamos viendo aquí cómo el Corán intenta defenderse de las críticas de otros grupos, de otras religiones, en este caso con los que se está lidiando, que es el judaísmo y el cristianismo. Hemos también de decir de que con el tiempo se formó una teología universal en el Islam para, digamos que, tratar de aclarar o explicar estas posibles o estas obvias contradicciones que hay entre las diferentes escrituras, entre la Torá, entre el Nuevo Testamento, entre el Corán. Para explicar todo esto, con el paso del tiempo, los pensadores, los teólogos, los grandes académicos del Islam desarrollaron esta teología universal que decía, o que más o menos es así como explicaré ahora. La idea general es de que aquello que parece ser una contradicción, en realidad hay que situarlo en un contexto. El Corán o la teología islámica aquí es que Dios ha enviado profetas, no específicamente a una nación o no a los judíos, sino que al mundo entero en diferentes épocas. De hecho, según la creencia islámica, Dios ha enviado 124.000 profetas a través de la historia, y el último, Muhammad. Y por tanto, estos profetas que ha enviado, los ha enviado a toda la humanidad en diferentes épocas. Profetas que ni siquiera sabemos, o de pueblos y de historias que no sabemos, pero que, según el Corán y según la creencia islámica, pues se han enviado. Ahora, si hay otros profetas que conocemos, que son los profetas de Israel, etcétera, etcétera, y el último profeta del Islam, Muhammad. Pero la revelación del Corán es una revelación a toda la humanidad, pero que hay que entender y situarla en el contexto de que cada una de estas revelaciones y de escrituras que se enviaron y de profetas se enviaron a un pueblo específico, en un lenguaje específico, en una época, a un pueblo diferente en cada generación. Por eso es que tenemos las escrituras del pueblo judío en hebreo, en arameo, los textos del cristiano en griego y el texto del Corán en árabe. Como mismo dice el Corán, esta es una revelación que se ha enviado en un lenguaje, en el árabe, claro, para que lo entiendan. Por tanto, así es como el Corán, o mejor dicho, la teología islámica, pues viene a explicar estas posibles contradicciones, que no lo ve como contradicciones, sino que más bien dice no fijarse en estos detalles, sino en el mensaje, porque la esencia del mensaje
es el mismo, dicen los teólogos del Islam. Estas diferencias aquí y allá son atribuibles a lenguajes, a culturas diferentes, a pueblos diferentes, a profetas que se enviaron en diferentes épocas a pueblos diferentes, pero el mensaje central es el mismo. En los detalles no hay que concentrarse, han explicado estos teólogos. Y por tanto, los paralelos son obvios. Por tanto, estamos hablando aquí de que esta es la manera en que se ha tratado de explicar, entre otras. Ahora, también hay que comprender algo. Estamos viendo de que en un momento el judaísmo, como la religión más antigua, en este caso abrahámica, luego sufrió un desafío por parte de la nueva religión que se forma, que es el cristianismo. Y luego aparece ahora una tercera rama aquí, que es el Islam, que también parece ser una amenaza para estas dos religiones que ya estaban establecidas, y así es como lo vieron los judíos y los cristianos. Por tanto, los judíos y los cristianos no podían ya permitir que apareciese otra nueva religión, otra nueva creencia, afirmando también ser de Dios o de su mismo Dios. Y por tanto, es una lucha lo que encontramos desde religiones, por estatus, por control, por mostrar cuál entonces es la revelación verdadera. Una lucha o digamos, diferencias que permanecen hasta el día actual. Por tanto, es lógico que si hay religiones que son antiguas y que están ya establecidas y aparece una nueva religión que dice, nosotros somos tan legítimos como lo son ustedes, esto por supuesto causa desavenencias. Y la reacción lógica de las religiones más antiguas es decir que la nueva revelación es falsa. Por tanto, aquí hemos de entender todo este contexto para que podamos ver cómo se desarrolla todo esto, esta prédica de Muhammad, la reacción de los cristianos, la reacción de los judíos, y desde un punto de vista lógico y racional, estas reacciones. Es interesante otra vez de que incluso el mismo Corán dice, se niegan a creer, pero sepan que es el mismo mensaje, es el mismo Dios. Simplemente es una continuación de líneas de profetas. Incluso el Corán llega a afirmar de que los judíos y cristianos han distorsionado sus propias escrituras con tal de no creer el mensaje del Corán. Y por tanto, en la historia nos encontramos con diferentes debates que en su momento se formaron en las cortes de los califas entre musulmanes, cristianos, judíos, etc. Y vemos esta competitividad. Pero cuando el Islam se expande y forma este gran imperio, pues los judíos, habían sido echados ya de su territorio hace cierto tiempo, no tenían, digamos, un imperio o nadie que los respaldase. Los judíos dejaron de lado esta, digamos que pugna que había en su primer comienzo con el Islam, pero los cristianos sí mantuvieron estos debates y esta lucha entre lo que se vería como cristianismo e Islam, porque el imperio islámico, por supuesto, aquí está representado, y el cristianismo estaba representado por el imperio bizantino, con su capital en Constantinopla, y esto fue un imperio que duró más largo tiempo, y de hecho vemos cómo esto se extiende incluso hasta la época de las cruzadas, donde hay esta lucha entre cristianismo e islam, y hasta lo encontramos en la península ibérica con la lucha o la reconquista de Isabel la Católica, Fernando el Católico, esta lucha del cristianismo contra el islam también, como se ha visto en temas políticos ya, o sea que incluso va más allá de la religión como tal, sino que vemos un conflicto real que sucedió entre estos dos grandes imperios, representando así una lucha entre grandes religiones. Para que tengamos una idea, la extensión de todo esto y la magnitud universal que tomó. El caso de los judíos, ya les decía que no aplica aquí porque los judíos simplemente eran minorías luego en diferentes, dígase en el lado islámico o en el mundo cristiano también. Hay que también decir, y aquí la opinión de diferentes académicos hasta el día actual es variada. Hay académicos que dicen claramente el Corán pues no trae nada nuevo, simplemente es una copia de los textos de los judíos, de los textos de los rabinos, de los textos del Talmud, es una copia de las escrituras de los cristianos y ha incorporado otros pasajes de la historia de los árabes. Hay otros académicos que dicen, un momento, hemos de ver el Corán y ver las demás escrituras cada cual en su contexto. Y esta es la opinión del profesor Firestone, Ruben Firestone, donde él dice que simplemente hay que ver al Corán y a la Biblia como textos diferentes
que representan diferentes revelaciones, que representan o que están en diferentes lenguajes, en diferentes estilos, aunque el mensaje es similar y también hay variación. Por tanto, según ellos, según esta opinión de estos académicos, más bien hay que verlo no como no como que copien unos de otros, sino como simplemente los textos de los judíos pertenecen a la cultura judía, el texto de los cristianos a la cultura grecorromana y el texto del Corán a la cultura arábica de la península arábiga. Por tanto, hay similitudes, sí, porque estamos viendo que es el mismo mundo del Medio Oriente, tierras y países semíticos. Por tanto, son historias que pasaban y se transmitían oralmente de boca en boca y pasaban por toda aquella región, y que cada pueblo y cada nación la incorporó en su lenguaje, en su cultura, en su tradición. Y por ello es que encontramos, por tanto, similitudes entre el texto del Corán y estas otras revelaciones, pero que cada cual se deben ver de maneras separadas y diferentes, en el sentido de que está la revelación del texto de la Torá y está la revelación del texto del Corán para los árabes en su lengua, etcétera, etcétera. Esta es una opinión de estos académicos, ya les decía, dos opiniones aquí, unos que dicen que copian, que el Corán simplemente está copiando de otros, y otros que dicen no, veámoslos y estudiémoslos de manera separada, como una revelación simplemente en una cultura y un pueblo diferente. Al final, lo interesante de todo esto, y aquí quiero concluir con una cita del Corán, porque es muy interesante, y así también lo menciona el profesor Firestone en su libro, donde él dice al final, pues mira, que cada cual simplemente siga su libro, que cada cual siga la religión que tiene, los judíos su texto, los cristianos su texto, los musulmanes su texto, y que cada cual lo siga de la mejor manera posible, y el día en que esta persona sea llamada delante de Dios, pues ya Dios le dirá, pues le explicará lo que no conocía. Y es muy interesante porque vamos a citarlo para concluir de esta manera en la sura número 5, versículo 48. Dice así: E hicimos que te descendiera el libro con la verdad, como afirmación de lo que había en el libro y para preservarlo. Así pues, juzga entre ellos según lo que Allah ha hecho descender, y no siga sus deseos en contra de la verdad que te ha venido. A cada uno de vosotros le hemos asignado un camino y un método propios. Si Allah hubiera querido, habría hecho de vosotros una única comunidad. Sin embargo, lo ha hecho así para poneros a prueba en lo que os ha dado. Y competid en las buenas acciones. Todos habéis de volver a Allah, a Dios, que os hará saber la verdad de aquello sobre lo que no estabais de acuerdo. O sea, estas contradicciones que hay entre las tres religiones, según la opinión académica y según menciona el Corán, pues no debería ser. Cada cual que siga su religión, y como dice el texto, dice el Corán, a cada uno de vosotros le hemos asignado un camino y un método propios, cada cual con su creencia, un método individual. Dice el texto, si Dios hubiera querido, hubiera hecho de vosotros una única comunidad, pero no lo ha hecho así. Por tanto, dice más bien, competid en las buenas acciones, que es lo que debería hacer en vez de expandir odio, rencor de religión contra religión. Ese no debería ser el caso. Debería ser mejor que haya buenas acciones entre las personas, porque al final, dice el texto, todos habéis de volver a Dios, que os hará saber la verdad de aquello en lo que no estabais de acuerdo. Y aquí hay que ser claro, se ha mantenido hasta el día actual pugna entre estas tres religiones monoteístas. Muchas veces es cierto de que pues hay amistad entre personas de las tres religiones o de diferentes religiones, pero normalmente en conflictos religiosos es como pólvora, es fuego. Y muchas veces esto causa odio, tensión, problemas, y digamos que hay que incluir las tres, porque en las tres encontramos personas moderadas y en las tres encontramos personas extremistas. Y la actitud debería ser más bien de comprensión, de diálogo, de buenas acciones, y esperemos que así sea y que llegue el momento en que haya paz, que haya comprensión y respeto en las tres religiones monoteístas, que nadie imponga nada sobre otro, que cada cual siga su camino, que cada cual siga su religión. Dice el texto al final, cada cual en su camino va a llegar a Dios, y Dios es el que le va a revelar y le va a aclarar en lo que estaban discutiendo o que no estaban de acuerdo.
Así que esperemos que haya paz y armonía entre musulmanes, entre cristianos y entre judíos. Hasta aquí con el podcast del día de hoy. Les estoy agradecido por haberme escuchado. Siempre son bienvenidos los comentarios que dejan, así que les agradezco. También no olvide y les quiero invitar a que escuchen mi programa de la radio como cada lunes 8 de la noche hora de España, visitando la página www.laradiodelahistoria.com. También con el hashtag #IstoMisterio en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram. No olvide de suscribirse a mi canal, compartir estos materiales y es un placer continuamente encontrarme con ustedes en cada ocasión como esta para compartir conocimiento, material. Así que hasta aquí con el podcast de hoy y hasta un próximo encuentro. Saludos y bendiciones para todos.